es una cuestión, en donde hay algo que funciona, es una cuestión de copiarse los principios de funcionamiento y listo, ¿no? Pero realmente lo que está pasando hoy por hoy, a nivel regional y desde el punto de vista económico, es que más allá de la preocupación ambiental o de salud propia, digamos, la producción agroecológica extensiva, digamos, en superficies grandes, está creciendo mucho porque es muy caro producir. Para un productor producir convencional es muy caro. A mí me han dicho un montón de veces, yo estoy repodrido de cosechar y ir a pagar una lista de insumos larguísima a la agronomía. No quiero ir más a pagar insumos a la agronomía, ¿no? Entonces, realmente cuando uno tiene un sistema tan simplificado como es un cultivo normal de trigo, por ejemplo, que tiene solo esa especie, el ecosistema ese, que el agroecosistema es un ecosistema, está muy frágil. Entonces, todos esos procesos que no están, como decía hoy, hay que taparlos con insumos. Entonces, se puede ir de a poco fortaleciendo los procesos ecológicos y dejar de precisar los insumos, sencillamente. Es muy importante lo que comentás, bueno, directamente todos esos insumos, que uno habla insumos, no son piezas, son venenos. O sea, tanto los fertilizantes como los organofosforados, como los en insecticidas, en fungicidas, y se echan de a litros y se echan por toneladas y modifican los suelos y modifican la flora, modifican la fauna, o sea que es mucho más del o sea que va mucho más allá del monocultivo, de la pérdida de biodiversidad. Uh-huh. Entonces es muy interesante también saber que eso que uno está consumiendo es muy sintético, es venenoso, que incluso lo hacen sin periodo de carencia, es el indicado por el fabricante. Muchas veces por ahí tenés 40 días o 15 días y ni siquiera se respeta eso. Sí, eso que vos decís del periodo de carencia es más común en los alimentos, en los alimentos, en las hortalizas y las frutas. Sí. No se habla tanto de periodo de carencia en los cultivos extensivos, pero igual sí, cuando digo insumos, muchos de esos insumos son biocidas, digamos, son productos, los fertilizantes no, porque son nutrientes, digamos. Igual tienen efectos perjudiciales, por ejemplo, en la microbiología del suelo, ¿no? Porque si yo tengo un montón de microorganismos que descomponen materia orgánica y disponibilizan nutrientes, y de repente yo ya le doy el nutriente, la materia orgánica baja, y yo ya le doy el nutriente como digerido, digamos, a la planta, todos esos grupos de microorganismos que se encargaban de biodisponibilizar los nutrientes a partir de la materia orgánica se quedan como sin trabajo, digamos. Entonces bajan su número muchísimo y se empobrece el suelo. Pero los insecticidas, herbicidas, fungicidas, esos sí son biocidas, son productos diseñados para matar algo, ¿no? Y traen muchos problemas, traen muchísimos problemas. Uno de los problemas, Graciela ahí está haciendo algunas preguntas muy interesantes. A ver, no la vi, pues estaba pendiente, viste que no se puede estar pendiente de todo. No se puede. Por ahí con otros temas yo voy leyendo, porque a veces, por ejemplo, Luján va diciendo algo que yo ya lo sé, entonces, bueno, voy mientras buscando, pero todo lo que vas enseñando, yo tengo una línea general, pero todo el mundo, como te dije, entonces tengo que estar muy atento, porque esto no alcanza con una hora ni con media hora, por más que vos te apures a decir todo lo que puedas para poder compactarlo y que lo lleve, claro. También hay que ver, me cuesta a mí seguirte, imagino muchos de los interesados del otro lado que dicen, paciencia. No sé lo que, pero suena interesante. Paciencia, sí. Que funcione como índice de concepto para después ponerte a buscar, que está re bueno. Graciela me preguntaba y ahora volvemos a lo de los biocidas porque es bien importante. Volvemos a... primero le respondo a Graciela. Me decía un ejemplo de campo agroecológico. Acá en Juárez, que está a menos de 100 kilómetros de Tandil, hay un campo que se llama La Aurora, que es una de las, creo que 70 experiencias elegidas por FAO a nivel internacional como ejemplo de agroecología extensiva.
Juan Quier es el productor y viene trabajando hace muchos años, como 25 años creo, y él es pionero realmente en eso. Después, a partir de la experiencia de él, el INTA Barrow, que es el INTA que está cerquita de Tres Arroyos, desarrolló una unidad demostrativa agroecológica donde trataron de replicar lo que Juan hacía en su campo, pero además midiendo como más en profundidad un montón de cosas. La gente del INTA Barrow, que les recomiendo, hay algunos reportajes a ellos en internet, busquen por ejemplo Escuela de Regeneración y a Agustín Barbera. Sí. Pero ellos tienen lo siguiente. Voy a dejar colgado, porque alguien preguntó, voy a dejar colgado el vivo y después armamos una historia paralela en donde podemos poner, así arrobamos y pueden llegar a... A veces pasa eso, ¿viste? Cuesta anotar dónde era, poder acercarlo con esos arrobas, que se fijen en las páginas, los que no estén en Instagram, bueno, pondremos dónde los pueden encontrar y poder mantener... Ese ejemplo es como, bueno, el que conoce mucha gente, pero hoy por hoy yo empecé a involucrarme con el tema de la agroecología en el 2013 más o menos, y ahí realmente era como el campo de Juan, algún campo más en el norte del país y no mucho más. Hoy por hoy hay muchísimos campos, hay más de 100.000 hectáreas en proceso de transición agroecológico en nuestra provincia solamente, hay, por ejemplo, un grupo de cambio rural en el sudoeste de la provincia, hay un grupo de cambio rural con orientación a la agroecología, ¿no? Digo, en Tandil, hay 3 en Tres Arroyos, hay muchísimos realmente. Así que, y lo otro que me preguntaba Cecilia es si agroecología es lo mismo que agricultura sintrópica. No es exactamente lo mismo, sintrópica. Les invito a buscar sobre agricultura sintrópica, también vamos a poner ahí en la publicación. Es un concepto bastante desarrollado por un señor suizo, pero que vive en Brasil y lo desarrolló en Brasil, que se llama Ernst Bosch. Y la agricultura sintrópica tiene muchísimos parecidos con la agroecología, pero tiene algunos agregados más que son un poco filosóficos, que tienen que ver principalmente con 2 cosas. Una es con esto que les contaba de la sucesión ecológica, todo lo que les estuve diciendo al principio de la sucesión ecológica tiene que ver mucho con la agricultura sintrópica, digamos. Ellos plantan de esa manera, mirando la sucesión. Y la estratificación también, tratando de y eso. ¿Por qué mirar la estratificación de un bosque o la sucesión ecológica? Porque tratan de imitar a la naturaleza. Digamos, la agricultura sintrópica trata de que lo que yo hago en un lugar sea lo más parecido posible a lo que esa naturaleza naturalmente quiere ser. Entonces, en ese sentido, en nuestra región, ¿cuál es la producción probablemente más sustentable y ambientalmente mejor? Y probablemente un pastizal natural bien manejado, donde se pueda hacer ganadería y usar las especies naturales que vienen acá, que son las de un pastizal. En cambio, en un ecosistema de bosque, bueno, probablemente sea lo mejor tener una diversidad de frutas y de árboles para cosechar madera y mantener eso. Cuando yo saco un bosque para poner una pastura y poner vacas, como ocurre en la Amazonía, por ejemplo, en algunas zonas ahora, o en Colombia también, o cuando planto una plantación de eucalipto en los pastizales uruguayos, y estoy haciendo todo mal, digamos. Estoy llevando la naturaleza para un lugar donde la verdad que no es contracorriente, digamos, como llevarla contra. Así que bueno, todo un proceso de digamos, territorial ahí para mirar de ordenamiento territorial, de dónde hacemos cada cosa. Claro, eso de los eucaliptos y los pastizales y tirar el bosque es lo que venimos haciendo, o sea, eso es como que, bueno, no, ya sabemos, eso no, probemos con otra cosa. Claro. El tema de la naturación, así tan queriendo hacerlo como la naturaleza, ralentiza mucho, se me ocurre que ralentiza mucho, que es muy extremo, muy radical por ahí. No, queriendo hacerlo como la naturaleza no quiere decir hacer todo tal cual, quiere decir tratar de que el ecosistema se parezca.
por ejemplo, en la región pampeana, eso, lo ideal sería un pastizal natural manejado con ganadería. Una pastura perenne, desde el punto de vista ecológico, aunque no sean exactamente las mismas especies, bueno, se parece bastante a lo que era un pastizal natural. Una plantación de eucaliptus no, digamos, de ninguna manera. No quiere decir que hay que imitar todo tal cual, quiere decir que se tiene que parecer bastante, digamos. Por lo menos el formato general del tipo de producción. Eso. Y volviendo un poco a lo de los biocidas, si te parece, es re importante saber que el uso de biocidas no solo es un problema para la salud, que es un problema gravísimo. Porque es impresionante la capacidad de concentración, lo dejaste ahí, respondiste y ya espectador es que, sí. Justo es un tema bien importante, y me parece importante no dejarlo ahí inconcluso. El tema de los biocidas es complicado porque son productos, como les decía, que están diseñados para matar y entonces matan, obviamente. Y nunca matan solamente el organismo target, digamos, el objetivo, sino que matan un montón. Los insecticidas, por ejemplo, son súper amplios, matan un montón de insectos y entonces al mismo tiempo te deshaces de la langosta, pero también te deshaces del que podía ser el predador natural de esa langosta, ¿no? Y tienen efectos, por ejemplo, se sabe que los herbicidas generan alteraciones en la forma en la que las arañas tejen las redes. No solo matan algunas, sino que generan esas alteraciones. Entonces, como son productos diseñados para matar y los organismos vivos en nuestro código genético tenemos muchas características en común, aunque no te mate, tiene impactos, tiene muchos impactos. Pero no solo eso, sino que también tiene impactos productivos y económicos muy indeseables. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico algo que un biocida, puedo pensarlo como que aplico un remedio para matar una planta, ¿no? Una maleza. Pero también lo puedo pensar así, para dar vuelta un poco la cosa. Lo puedo pensar como que le tiro a esa maleza un producto para elegir solamente las malezas que son más resistentes. Y así, a través del tiempo, voy eligiendo siempre las más resistentes. Eso es lo que ocurre con la aplicación masiva de herbicidas y por eso vemos que hoy por hoy hay muchísimo problema de malezas resistentes. Se dice que hay más plantas que se adaptaron a ese herbicida, ¿no? Entonces, de repente en el campo se usó demasiado, se usó mal y empieza a haber problema de maleza resistente y ahí no se sabe qué hacer, porque el ecosistema está súper frágil, ese agroecosistema, y la herramienta única que teníamos, que era el insumo para suplir el proceso ecológico, nos deja de funcionar, digamos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Echamos más herbicida. Eso es lo que está pasando. Si uno ve las tendencias de cuánto herbicida se echa por unidad de superficie, es cada vez más. Pero es un mecanismo que está mal, porque no tiene en cuenta el funcionamiento de la naturaleza. Por eso desde la agroecología lo que proponemos es fortalecer procesos ecológicos, ¿no? Y simplemente los insumos dejan de ser necesarios. No es fácil, no es de hoy para mañana, es un proceso, hay que pensar mucho, no es una receta, pero hay un montón de gente que lo está haciendo. Es bajo un cambio de paradigma, o sea, hay que primero cambiar la cabeza, mirar la perspectiva por lo menos, empezar a ver justamente desde otra perspectiva. Más allá, vos comentabas de que hay que echar más productos. Yo lo que también veo en la práctica, que si dice 10 centímetros cúbicos por hectárea, le dice, bueno, le pongo 20, le pongo 30, no importa. 20, si uno es bueno, dos es mejor. Sí. Exacto. Y eso, ni hablar, cuando ya genera anticuerpos, todavía se multiplica. Volviendo al tema que nos convoca, que es un poco el paisajismo, yo no estoy tan familiarizada con la data dura, digamos, de cuánto agroquímicos se usan en la jardinería y en el paisajismo, pero es mucho también, y es preocupante. Y como nos lo venden en el vivero, que es un lugar que nos encanta ir porque hay un montón de semillas y plantas y macetas y cosas divinas,
y está ahí como un producto más. Muchas veces no sabemos lo peligroso que es eso para nosotros. Y encima, en un jardín, aunque sea un jardín grande, es una escala donde se puede trabajar muchísimo más fácil que en un campo, por ejemplo, reemplazando insumos. Entonces, por favor, no usemos más, evolucionemos en eso, no usemos más insumos en los jardines. Los herbicidas se pueden reemplazar por completo usando mantillo. Hay que usar mucha cobertura, el suelo nunca puede estar descubierto. Entonces, Ahí, usando bien la cobertura, dejamos de usar herbicidas. Espero que mucha de la gente que está escuchando una charla de Nativa ya haya hecho esta transición, y espero que mi comentario sea en vano, digamos. Pero si no es así, realmente es muy importante, ¿no? Parto de una premisa, que es la que me dijiste el otro día y la que remarcaste ahora. No se puede convencer. No, imponer, pero donde hay un interés, se puede decir, bueno, hay que pensar de otra manera. No esperemos tener, no, quiero un pasto como una alfombra, una cosa verde, toda una misma especie. Entonces, banquémonos alguna lechuguita, si la queremos sacar, capaz que en esa lechuguita sale algo que es nativo y también empezamos a convivir con eso. El otro día vi que Nicolás Mulcay había subido una foto de su césped que se había llenado solo de oxalis, que es una especie nativa, Oxalis articulata, el vinagrillo, que tiene una florcita rosa muy bonita y que suele estar en un montón de céspedes. Hay también uno amarillo, hay una que se llama Ifeion, que es como una especie de cebollita silvestre, así que también suele aparecer a la salida del invierno en los céspedes. Y sí, la buena noticia es que a veces vienen esas preguntas, bueno, ¿y yo cómo hago para tener todo el césped verde perfecto y no usar, por ejemplo, no sé, herbicida para hoja ancha? ¿O cómo hago para que tener todo el cantero limpito? ¿O cómo hago para, no sé, para que las hormigas no me coman? Bueno, lo bueno es que cuando uno empieza a mirar más, o sea, uno aprende a mirar. Hay veces que hay cosas que están adelante de uno y uno no las ve hasta que se las muestran, digamos. Por ejemplo, un montón de especies nativas. O, por ejemplo, qué sé yo, procesos. No estamos acostumbrados a mirar procesos, a ver cómo se desarrolla una mariposa, a ver cómo una araña que vive en una flor caza un bichito. Entonces, ese aprender a mirar, a entrenar la mirada y a encontrar belleza en otras cosas, hace que ya no necesitemos, o sea, encontrar cómo manejar un césped perfecto, sino simplemente que aprendamos a valorar un césped distinto. Obviamente tiene que ser lindo. Claro. Pero, o sea, está bueno que uno habitar un jardín que le parece lindo, o generar o producir un jardín que le parece lindo, pero en ese le parece lindo no es estático. La estética es un concepto súper cambiante, ¿no? Y súper cultural. Entonces, tranquilamente se puede trabajar sobre eso un montón. Y es re divertido porque como que ves todo el tiempo cosas nuevas, capaz que en el mismo lugar y capaz que sin que hayan cambiado tantas cosas además de vos mismo, ¿no? Me encantaría poder, ya estamos, nos debe quedar 2 minutos. Me encantaría poder tener otra charla, me encantaría seguir difundiéndolo, más allá del paisajismo. Vos comentaste, bueno, llevado al paisajismo, porque quedaron un montón de cosas. Tocaste el tema de los viveros, de la gente yendo al vivero, tengo este problema, toma, ponele esto. O sea, la solución mágica, sacar de la cabeza esa solución mágica. Porque me ha pasado, hasta con mi socio me pasó. Mirá cómo tenés el cantero lleno de yuyo. ¿Sí? Habíamos hecho un trabajo, déjalo ahí. Dentro de lo limitado que puedo llegar a tener yo en conocimientos, no me estoy ni comparando ni con Mulcay, ni con vos, ni con nadie, ni con Burgueño, ni con nadie de los que tienen manejo, olvídate, porque tiene uno otra experiencia, ¿no? Por eso cada vez que cuando viene Burgueño a Cámara del Plata o vino a Miramar o lo puedo enganchar en Buenos Aires, voy ¿sí? Y trato de tener ese contacto, por eso te contacté a vos y por eso intento tener. La idea es sumar, mostrar e interesar. Entonces, por eso está bueno eso, sobre todo lo que comentaste, no convencer, pero vas mostrando. Bueno, y termino con, yo voy a dejar colgada la historia,
Después voy a dejar otra historia con enlaces para que ustedes se fijen en todos esos datos que tiró Clara, que tienen que ver con reconocimiento de especies y esos lugares donde uno puede llegar. Y experiencia. Está bueno que muestre el caso de estos lugares que vos nombraste en los que se está trabajando. Sí. Puedo dejarles, por ejemplo, el link a la charla esta que les decía de Agustín Barbera de INTA Barrow. También debe haber alguna que puedo encontrar de Martín Zamora, que trabaja en INTA Barrow un montón. Se corta. Nos quedan 15 segundos. Así que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Dale. Gracias a vos por esta discusión y por ponerle toda la energía y toda la onda y desasnarnos. Así que bueno, seguimos en